Cultura es un conjunto de tradiciones y reglas tácitas que operan las 24 horas. La cultura organizacional refleja los valores, creencias y actitudes que han aprendido y comparten los miembros de la organización. La función de la cultura pesa mucho al determinar la calidad de vida que existe en la organización. Cultura organizacional incluye las vías usadas para comunicarse como rituales y las ceremonias o lenguaje utilizado en la organización, las normas que comparten las personas, valores dominantes, la filosofía que rige las políticas y la toma de decisiones de la gerencia, las reglas del juego para llevarse bien con otros miembros, el clima que transmiten la distribución física y la forma en que los gerentes y los empleados interactúan con los clientes, proveedores y personas del exterior. Ninguno de estos componentes por sí solo representa la cultura de la organización. Sin embargo, en conjunto proyectan el concepto de la cultura organizacional y le dan sentido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Juan y dando continuidad al tema me gustaría explicar que a veces las organizaciones tienen casos, como por ejemplo las instituciones de salud, en donde los trabajos se hacen rutinarios y que están tan arraigados en sus trabajadores que a veces es muy difícil cambiarlas, ya sea por comodidad, por diversos factores o actividades que producen en los empleados o simplemente por una falta de incentivo, ¿no? De realizar algún otro tipo de actividad que no son motivadas ni impulsadas desde la gerencia o desde la dirección. Esto enfocado en el área de los servicios de la salud. Chaveniato ha explicado que para hacer un cambio dentro de la organización, el primer paso es cambiar la mentalidad de las personas y disponer medidas necesarias para efectuar el cambio de los trabajadores. Asimismo, es importante generar las estrategias para generar un ambiente psicológicamente adecuado, ¿no? Si esto no lo hacemos, se va a afectar directamente a la productividad de la empresa al no llegar a los objetivos deseados y a generar conflictos que posteriormente nos pueden costar muchas muchas complicaciones, ¿no? Insisto, en el área de los servicios de la salud pueden complicarnos hasta la misma atención del paciente, la seguridad y los indicadores de calidad. Por eso es importante identificar, generar una adecuado cambio a esta resistencia y generar toda una planificación con sus estrategias que puedan mejorar el funcionamiento de la organización y llegar a los objetivos comunes. Actualmente la resistencia al cambio se domina a todas aquellas situaciones en las cuales las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos de vida o profesionales, pero se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. El origen de la resistencia tiene tres aspectos base: la naturaleza del individuo, los métodos de introducción de estos cambios y la inequidad, ¿no? En el caso de la naturaleza hay factores como los valores éticos, el temor a lo desconocido, las amenazas a la seguridad. En el caso de introducción, a resentir que se le malinforme o rechace un enfoque insensible y autoritario que lo excluya del proceso del cambio, y la inequidad es que los obliguen a cambiar mientras otros no cambian. Los tipos de resistencia pueden ser de tipo lógico, psicológico o sociológico. Por ejemplo, lógico es desacuerdo con los datos eh, y con los aspectos racionales. Lo psicológico es una resistencia basada en emociones o sentimientos, y sociológico es una resistencia debido al desafío que se tienen a los propios intereses, a las normas o a los valores grupales. Ahora, las formas de cómo se evidencia la resistencia se ha estudiado y señalan que puede ser abierta, en donde las personas se manifiestan con huelgas, menor productividad, o encubierta, en donde se generan demoras, ausentismos, moral más baja o tasas más altas de accidentes o errores. El cambio es un fenómeno social y natural desde la existencia del hombre. Aunque es un evento cotidiano, las personas no pueden asumir sus repercusiones tan rápido como para no sufrir un trastorno por ello. El cambio tiene tres etapas
las cuales evidencian los autores. La primera es descongelamiento, en donde se desechan las antiguas ideas para poder ingresar nuevas motivaciones e ideas ante el cambio. La segunda es el cambio como tal, en donde se aprenden estas nuevas prácticas. Y por último, el recongelamiento, es donde se llevan a cabo lo aprendido para incorporarlo en el comportamiento rutinario. La planificación del cambio tiene diversas etapas. Por ejemplo, el diagnóstico, en donde se identifican cuáles son las necesidades ante la realización de este cambio. La recolección de los datos es recolectar toda la mayor información posible para poder generar una retroalimentación y confrontación de los datos con nuestros colaboradores. Con ello se genera un plan de acciones, las cuales se tendrán que efectuar y utilizar dentro del área laboral, siempre y cuando éstas deberán tener una evaluación y seguimiento para definir si los objetivos han sido alcanzados. Algunas estrategias para el cambio es comunicar la necesidad del cambio a nuestros colaboradores, obtener una visión compartida de este cambio, generar el compromiso con los líderes, gerentes y directivos, facilitar la participación de las personas, pensar sobre la organización de forma integral y medir el performance o acciones a establecer para mejorar el cambio. Es importante estar alerta y aunque no es posible detener el cambio constante, al menos debemos de estar conscientes del equilibrio inestable que requieren las organizaciones. Una adaptación constante, mejor dicho. Un aspecto también importante a considerar es la tendencia natural de las personas a resistirse al cambio. Por ello, como gerentes y como líderes de cambio tenemos que crear y desarrollar actitudes y mentalidades abiertas a estos cambios, una cultura que permita acoger buenas iniciativas, así como desechar las malas que no son necesarias para nuestra organización. El señor Peter Checkland, tras 25 años de experiencia y en el año de 1981, determina que la metodología de los sistemas suaves debe de ser más flexible, ya que hay muchas situaciones las cuales no pueden ser resueltos con los métodos duros y tradicionales que se habían estado utilizando hasta esa fecha. También determina que el conocimiento relativo de la situación problemática se deben de emplear componentes flexibles o acciones flexibles para su pronta resolución, debido a que el ser humano por sí solo es sumamente complejo y conlleva o es poseedor de múltiples aristas. Para este fin existen múltiples etapas, las cuales son estrategias para disminuir la resistencia al cambio organizacional. En este caso y como parte de la propuesta tenemos el siguiente escenario. Una clínica privada ubicada en el Estado de México, la cual busca aplicar herramientas de mejora continua en sus procesos, en áreas pilotos, en este caso el área de enfermería, para obtener una mayor eficiencia durante el turno. Ello es en base de círculos de calidad, con el fin de implementar las dimensiones de un servicio de calidad. Las dimensiones de un servicio de calidad van a estar conformados por 10 puntos principales: la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la competencia y o profesionalismo, la accesibilidad, la cortesía, la comunicación, la credibilidad, la seguridad, la comprensión y conocimiento del cliente o del usuario y la tangibilidad. En el caso de la confiabilidad, es respetar nuestros compromisos y los niveles de exactitud, otorgando el servicio de acuerdo a lo previsto y estipulado. La calidad de respuesta es la voluntad y disponibilidad para brindar el servicio en el lugar y momento oportuno, es decir, responder rápidamente a las llamadas. La competencia y profesionalismo consiste en poseer y aplicar las habilidades, destrezas y los conocimientos requeridos para desempeñar el servicio. La accesibilidad se refiere a la facilidad de contacto y acercamiento, a no hacer esperar al cliente a una localización conveniente y establecer horas adecuadas de operación. La cortesía. Mantener una actitud de amabilidad, respeto
y consideración hacia el cliente, mediante el reconocimiento de sus derechos y la adecuada apariencia del personal que lo atiende. La comunicación. Mantener a los clientes informados con un lenguaje claro que pueda entender, escucharlos, explicar el servicio, los riesgos y el pronóstico de su padecimiento. La credibilidad. La veracidad y honestidad con el objeto de satisfacer los intereses de los clientes. Tangibilidad. Se refiere a situaciones que el cliente percibe o toque, a la evidencia física y beneficios del servicio, las facilidades y apariencias físicas del local, cortesía y la prontitud de la. La seguridad. Servicio libre de peligro, riesgo o duda. El cliente disfruta la seguridad física, económica y la confidencialidad. La comprensión. Conocer las necesidades de los clientes e identificar los requerimientos específicos. Proporcionar atención individualizada.